57 minutos, 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, en este miércoles 7 de abril del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Hablamos de los siguientes temas en el día de hoy. Una comisión llamada a aportar poco a la seguridad ciudadana y a la reforma policial. Se congelará el balón del defensor del pueblo para ganar tiempo. Y la posibilidad de una Cámara de Cuentas antisistema. Entre otras cosas, esos son los temas que tenemos señalados para el día de hoy. Hay que continuar dando seguimiento al caso de las intoxicaciones, los agravamientos, las muertes por el consumo de bebidas clandestinas. Bebidas clandestinas, ese es el problema, porque todo lo que se hace sin registro sanitario no tiene garantías de calidad. No hay ninguna garantía. Entonces, no sabemos cuál es el cleren bueno, si es que hay uno, o el triculí bueno, o el triculí malo. ¿Quién le echa metanol o quién no le echa metanol? Porque para que eso ocurra, tendría que esa bebida producirse con registro sanitario, con responsables a lo que pues perseguir y pedirle cuenta ante cualquier situación que se presente con esas bebidas. Pero mientras eso se haga en patios, cada cual a su criterio, pues evidentemente que eso va a ser un causante de muertes. Fíjense que en la Semana Santa la mayor cantidad de muertos la hemos tenido por estas intoxicaciones. Entonces, ayer cuando los medios hablaban de 12, decíamos, son decenas. Son decenas. Bueno, hoy le han sumado por lo menos 10 más. Pero son decenas los muertos por el consumo de estas bebidas, aunque no todos estén registrados. Las autoridades hablan de los casos que tienen a mano, de los casos que han estado trabajando, de los casos de algunos hospitales. Entonces, hoy dice el Diario Libre que en la República Dominicana ha muerto por al menos 22 personas por consumir bebidas alcohólicas adulteradas en los últimos días. Los medios de comunicación tienen reporte de 10 fallecimientos adicionales a los 12 reportados oficialmente por el Ministerio de Salud Pública hasta el pasado lunes. El martes se informó de 4 decesos, de los cuales 2 se registraron en el municipio de Bonao, uno en Puerto Plata y otro en el Distrito Nacional. La muerte reportada en la capital se trata de una mujer integrante de una familia que ya ha tenido cuatro decesos tras la ingesta de alcohol adulterado con metanol. Ante las intoxicaciones, las autoridades de salud pública actualizaron la alerta epidemiológica y advirtieron a la población sobre el peligro de consumir estas bebidas. El que compra una bebida al granel está expuesto a esta situación. Está expuesto a esta situación. Entonces, es un tema que hay que abordar desde luego. Desde luego, yo insisto en que
el mercado, en que la industria también tiene que tomar en cuenta que el producto que conocemos como ron en la República Dominicana pues se ha convertido en un producto de clase media. Se ha convertido en un producto de clase media. Cuando usted ve pues a una persona pidiendo, por ejemplo, un Brugal, un Barceló, estamos hablando de gente que ya está apreciando situaciones particulares de esos rones y se han popularizado mucho en clase media. Muchos que se han popularizado en clase media. Productos que antes no eran del consumo tan amplio en la clase media. Entonces, se han alejado del bolsillo, del alcance de muchas personas en los barrios. Entonces, esa es una realidad que tiene que ser tomada en cuenta para introducir, digamos, productos que tengan calidad garantizada y sea más asequible para todos, porque bueno, antes uno veía muy popularmente ese consumo de rones blancos y una serie de cosas, pero un ron blanco ahora es una exquisitez. Una exquisitez en cuanto a lo que te vale una botella. Entonces, hay que ver eso, porque de lo contrario, entonces mucha gente va a seguir buscando opciones. Por suerte que una cosa que venden por ahí en galones, a Mauri, que le llaman vino, venden una cosa de que unos galones de una cosa que le llaman vino y la gente se lo toma con hielo, eso le llaman vino, ese cóctel. Eso es muy popular porque es barato, tiene buen precio y hasta ahora no he visto que haya hecho daño, como el caso de estas bebidas alcohólicas clandestinas, adulteradas, que cualquiera le echa cualquier cosa para ganar más dinero. No importa que ocurra lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, miren, yo he estado hablando en estos días del tema de la seguridad ciudadana a partir de algunas experiencias de los Estados Unidos. Y ustedes habrán notado que he destacado mucho el componente académico que hay al seguimiento de esa temática en los Estados Unidos de América. He destacado mucho eso. Porque, por ejemplo, hace más de 100 años, por los aportes que hizo un agente policial, apellido Wilson, se generalizó la idea de que un incremento de las patrullas y que la presencia preventiva de patrullas pues era importante y que eso disminuía la delincuencia. Eso se aceptó como una verdad y se aplicó por decenas de años. Sin embargo, después eso se sometió a una investigación. Eso se sometió a una investigación empírica con relación al tema. Y es cuando se contrata, por ejemplo, la ciudad de Kansas City,
contrata a uno de los criminólogos, académicos criminólogos, que más había trabajado el tema, más destacado. Mira, nosotros estamos interesados en mejorar la problemática de la criminalidad, de la delincuencia, somos una sociedad con muy alta estadística en este sentido, etcétera. Queremos pues hacer partir de una investigación con relación a este tema, a ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Entonces, ellos contrataron al criminólogo George Killing, que en términos académicos había venido trabajando ese tema de manera sistemática, con investigaciones, con aportes, con trabajo en distintos estados, él y sus grupos de estudiantes y de otros compañeros, pero dedicados al trabajo de ese tema. Entonces, sus indagatorias, vamos a ver si tenemos por aquí parte de los resultados cuando se contrata a Killing. ¿Qué pasa con ¿cuál era la pregunta que se hacía Kansas City? Esta era la pregunta que se planteaba el Departamento de Policía de Kansas City a comienzos de los 60. El departamento iba a contratar más agentes de policía, pero estaba dividido acerca de cómo desplegarlo. ¿Debería seguir el consejo de Wilson y tenerlo en circulación azarosa por la ciudad? Azarosa quiere decir azar, no es maldita. No, sino de manera azar, del azar. Entonces, o asignarlos a ubicaciones específicas como colegios o barrios difíciles para resolver la cuestión. La ciudad contrató a un criminólogo llamado George Killing, que es de lo que le he estado hablando. Entonces, vamos a ver qué pasa con los hallazgos de Killing. La idea de Killing era seleccionar 15 territorios de la parte meridional de la ciudad y dividirlo en 3 grupos. Era una zona extensa de más de 50 kilómetros cuadrados, 150,000 personas, barrios buenos y malos, e incluso algo de terreno agrícola en los márgenes. Uno de los 3 grupos sería el grupo de control. El trabajo policial continuaría en una zona como siempre. En el segundo barrio, Killing no tendría ninguna patrulla preventiva. Los agentes de policía responderían solo cuando se les llamara. En el tercer barrio doblaría y en algunos casos triplicaría el número de coches patrullas en las calles. Nunca se había hecho algo así en la policía, recuerda Killing. En 1970 no se había escrito nada sobre tácticas policiales. Estábamos en una etapa muy primitiva. Personas como O.W. Wilson tenían ideas y corazonadas, pero el trabajo policial era considerado un arte, no una ciencia que pudiera ser evaluada como un medicamento nuevo. Killing añade que mucha gente le dijo que su experimento fracasaría, tan simple como que la policía no estaba lista para hacer estudios, que no sería capaz de sacarlo adelante, que lo sabotearían. Pero Killing tenía el apoyo del jefe de la policía de la ciudad, que había hecho la mayor parte de su carrera en el FBI y que estaba escandalizado de lo poco que los departamentos de policía parecían saber sobre lo que hacía. Bueno, señores, yo le puedo seguir refiriendo, aparte de este estudio de Killing, está lo que ocurrió con unos estudios, unas investigaciones de campo que llevó a cabo un policía que además se hizo experto en la materia, Lawrence Sherman. Y entonces hay otros, pero siempre que vamos a referir a este tema,
y vamos a referir a las medidas que ha tomado una ciudad, entonces vamos a ver que la ciudad ha buscado especialistas, pero que no ha buscado especialistas que vienen con un plan. Mira, este es mi plan para enfrentar la problemática en esta ciudad. No, esos especialistas tienen que partir de investigaciones. Y a partir de esas investigaciones y de las comprobaciones, pues van introduciendo mejorías. Pero estoy hablando de gente dedicada 24/7 a esa temática. Con bastante aporte, con bastante experiencia, con conocimiento de lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, compartiendo experiencia con quien está haciendo lo mismo en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión especializada de la que los comunicadores, los analistas, hablamos, pero hablar de un tema no significa necesariamente que usted sea un especialista en ese tema. Hay gente que además de hablar de eso, se ha dedicado a trabajar el tema, como el caso de José La Luz, por ejemplo. Y tiene propuestas sobre ese tema, propuestas con las que usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero tiene propuestas sobre ese tema. Pero en sentido general, el tema policial no es un tema mediático. No es un tema mediático. No es un tema mediático. Entonces, yo creo que estamos cometiendo un error, presidente Abinader, porque nos estamos mostrando improvisando. Esta situación que se ha dado con esta pareja que resultó muerta en Villa Altagracia ha prendido entonces la máquina de la improvisación y nos hemos visto en la necesidad de dar respuestas, y las respuestas cuando se ofrecen así son improvisadas y no terminan dando ningún aporte. No terminan dando ningún aporte. Ayer, y toda esta referencia es porque el presidente ayer presentó una comisión para la reforma policial y ha dicho que esa comisión y él, o lo que esa comisión le presente, él no se va a detener y que la reforma va. Que la reforma va bueno. Yo creo que todo el que tiene un poco de conocimiento de esta temática, eso no le convence. Y sabe que eso no va para parte. No porque porque en la comisión pueden haber algunas personas que tal vez deberían estar en una comisión de esa naturaleza. Pero la mayoría de la gente que está ahí no sabe un carajo del tema. Aunque domine cualquier otra temática o opine sobre el tema, no sabe un carajo del tema. Entonces, ¿por qué está ahí? Bueno, porque quiero dar la visión de que he integrado una comisión lo más ampliamente posible y con endoso mediático. Pero eso quiere decir que entonces no tenemos soluciones frente al problema, porque el presidente Abinader hizo campaña presentando soluciones o posibles soluciones frente al problema. El presidente Abinader dijo como candidato presidencial que él tenía un plan para la seguridad ciudadana y para la reforma policial, y se exhibió en varias oportunidades con su asesor en esa materia, que era Rudy Giuliani. Lo trajo al país. Entonces, se suponía que el presidente tenía una propuesta o había llegado al poder con algún plan de reforma policial. Entonces el presidente le dice ayer al país que él no tiene nada en la mano para enfrentar el tema. Es decir, él no tiene nada en la mano para enfrentar el tema.
Ahora se creó una asamblea, es decir, una comisión amplísima de gente distinguida, de gente respetable, pero que esa no es la temática de esa gente, de la mayoría de los que están ahí, porque hay gente ahí que puede evidentemente aportar en esa comisión o en otra más pequeña. Hay gente ahí que puede aportar, pero evidentemente que eso es una salida, yo no quiero decir desesperada, pero es una improvisación clara. Es una improvisación clara. ¿Por qué? Porque este tema, si se quiere trabajar con seriedad, primero, hay una parte política que solo la conoce el presidente. Es Luis Abinader el único que sabe presupuestariamente qué está en capacidad de hacer en el año 2021, lo que le queda al 2021, para introducir mejoras en la policía. ¿Qué está en capacidad de hacer en el 2022? ¿Qué está en capacidad de hacer en el 2023? Porque hay una parte de la problemática que tiene que reflejarse en el presupuesto. Pero también en términos de política, él sabe que hay que tomar una serie de medidas que solamente la puede tomar el presidente. El gobierno. Es decir, que no es verdad que una comisión que le puede recomendar una cartilla, con cosas fabulosas, esas cosas no tienen sentido. Eso no tiene sentido. Hay varias cosas que hay que abordar, pero hay que abordarlas sobre la tierra. Ok, vamos a hacer una reforma policial, pero resulta que el país tiene que seguir funcionando y la policía tiene que seguir funcionando. Cuando estamos hablando de una reforma policial, estamos hablando de un trabajo a futuro en la policía. A futuro, pero mientras tanto nos ocurre lo que le ocurre a aquel que tiene que remodelar un negocio, pero con el negocio abierto, sin cerrar el negocio, o aquel que tiene que hacer una remodelación en su vivienda, pero no tiene los recursos para mudarse a otra, sino que los trabajos hay que hacerlo encima de uno, y uno ahí habitando la vivienda y en el sacrificio que todo eso implica. Nosotros no podemos cerrar la policía para esperar una reforma policial. Entonces, en lo inmediato, el gobierno no tiene otra salida que ver, mira, esta es la policía que yo tengo. Este es el buey, estos son los bueyes con los que a mí me toca arar en lo inmediato. Ahora, ¿qué puedo hacer en lo inmediato para superar algunas cosas? Eso es en lo inmediato. ¿Por qué? Porque yo al mediano y a largo plazo, entonces vengo con una reforma policial. Pero no podemos sentarnos a esperar una reforma, porque nos lleva el diablo de aquí a allá, si es que se aplica. Es decir, tiene que haber un sentido más realista de las cosas, pero ¿quiénes deben hacer una reforma y quiénes deben plantear una reforma? Yo creo que entonces hay que ver quiénes son los especialistas en esta materia. Hay que ver si necesitamos la iluminación de experiencia de otros países en cuestiones similares. Entonces vamos a hacer un trabajo serio. Vamos a hacer un trabajo serio de reforma, que eso implica pues seleccionar un equipo que se va a dedicar a eso y que incluso se le va a profesionalizar para eso. Porque ese no es un tema de que, caramba, me toca una reunión ahorita, yo tengo que pasar por una reunión que tengo de una bendita comisión de reforma policial, entonces yo voy y me siento ahí media hora, una hora, pero yo tengo más compromiso que el diablo, tengo que salir huyendo de ahí.
Y bueno, ¿y cuándo hay una próxima reunión? Hablamos muchísimas tonterías. Eso no se resuelve así. Eso no se resuelve así. Entonces, esa comisión es una demostración de improvisación, de falta de plan para enfrentar este tema, que se puede enfrentar, pero, señores, vamos a hacer un trabajo más serio. Vamos a hacer un trabajo más serio, porque si no hay una reforma policial, si no hay un plan, entonces pídale al Consejo Económico y Social, que es una instancia institucionalizada, que colabore en la elaboración de un plan de esa naturaleza, que colabore en eso. Pídanles a las universidades que ayuden en ese tema, y después, si hay que integrar una comisión multisectorial, integrarla, pero una comisión pequeña, donde se le pide una representación a distintos. Mira, dame una representación, pero mándame una representación especializada. Mándame una representación especializada para este tema. No. Ya solucionamos el problema. Tenemos una bendita comisión amplísima con gente respetable, mucha gente interesante, pero que del tema que se está tratando no sabe un carajo. Aunque opine, pero no sabe un carajo sobre esa vaina. Y entonces, en conclusión, no tenemos nada. No tenemos nada en carpeta frente al tema. Y parece que vamos a tener menos en el futuro, abordándolo desde ese punto de vista. Entonces, bueno, además de esta cuestión, hablamos de otros temas. Bueno, ¿qué pasa con el tema del defensor del pueblo? El Senado decidió congelar ese balón. Aunque no lo digan, decidió congelar el balón. Es decir, postergar el tema de la Defensoría del Pueblo, porque hay un tranque. Hay un tranque porque quienes habían planteado en otros casos que quieren despolitizar las cosas, que fíjense que la Junta Central Electoral se excluyó y ni siquiera se le permitió participación a Eddie Olivares, porque Eddie Olivares tenía militancia política. Con la Defensoría del Pueblo hay un compromiso político, pero ese compromiso político se ha un poco deteriorado, porque cuando ahora hay más de un compromiso político. Ahora hay más de un compromiso político, es decir, la incursión de Henry Merán, después de pactada el hecho de que a Fidel Santana era el que se iba a designar a eso, porque Fidel se inscribe ya preseleccionado como defensor del pueblo. Pero a veces una cosa es lo que usted prevé y otra cosa es lo que se da en la realidad. Lo que se ha dado en la realidad es que entonces hay una figura ahí de muy alto perfil que se llama Pablo Ulloa, más capacitado que nadie para desempeñar esas funciones y sin vínculos políticos, como la ley lo establece. Sería escandaloso hacer cualquier otra cosa. Entonces ellos entienden que para evitarse un escándalo lo mejor es dejar que la gente se olvide un poco de eso. Y la decisión que ha tomado el Senado es bailar el tema. Es no darle una salida al tema por ahora, hasta que reciban otra señal. Entonces, fíjense cómo ahí estamos actuando de manera totalmente contradictoria. Estamos actuando ahí. Por otra parte, está lo que tiene que ver con la Cámara de Cuentas, y en la Cámara de Cuentas el proceso ha sido muy interesante.
muy interesante porque ahí se han aparecido unos candidatos, unos aspirantes totalmente antisistema. Totalmente antisistema. Muy interesante algo que explicó uno de los aspirantes a la presidencia de la Cámara de Cuentas. Ese es Mario Arturo Fernández. Mario Arturo Fernández, él explicó ahí lo que es, digamos, la filosofía del ingrato. Y él se mostró ante la comisión, pues, partidario de esa filosofía. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes me seleccionan como presidente de la Cámara de Cuentas y la filosofía del ingrato dice que contra el que primero se actúe contra el que te selecciona. Es decir, ustedes me van a escoger como presidente de la Cámara de Cuentas, pero olvídense que yo no tengo ninguna suerte de atadura, de compromiso. Si tengo que ir contra ustedes iré. Contra ustedes iré. Cuando usted ve sus redes sociales, el hombre entiende que poca gente sirve aquí. Aquí no sirven los senadores que lo van a escoger, no sirven los diputados, no sirven los políticos, no sirve nadie. No sirve nadie. Entonces, qué bueno, ojalá que lo escojan como presidente de la Cámara de Cuentas. Está, por otra parte, el caso de Aura Celeste, que ella dice que ha estado en el ostracismo, excluida durante 10 años porque ella es una mujer antisistema. Bueno, escójanla como presidenta de la Cámara de Cuentas a una mujer antisistema. ¿Por qué? Porque lo que va a gobernar no es el sistema político. No es el sistema político. Es decir, una cosa es, señores, que la Cámara de Cuentas tenga las funciones de fiscalizar, de velar porque todas las cosas se hagan de manera correcta, y otra cosa es una Cámara de Cuentas persecutora. Una cosa es persecutora, es decir, vamos a dedicarnos a tener aquí una tribuna para perseguir y denunciar. No, la Cámara de Cuentas es una institución que va y hace una auditoría y en el informe preliminar tiene que dar oportunidad a la institución que está auditando de presentar correcciones a las cosas que la Cámara de Cuentas le señala. Si se presentan esas correcciones, entonces el informe toma en cuenta, el informe final, que mire, nosotros observamos aquí una serie de debilidades. Una eran administrativas o estas eran de esta naturaleza, la pusimos en conocimiento de los incumbentes y los incumbentes tomaron estas y estas medidas. Pero ese es el espíritu de la Cámara de Cuentas. Otro sería, bueno, no, sencillamente vamos a tener aquí una tribuna de que yo tengo un informe preliminar. Antes de que el informe preliminar lo conozcan, incluso los interesados, ya va a estar en los programas de investigación de la República Dominicana, ya eso va a ser un escándalo mediático, etcétera, y constantemente estaremos en un descrédito de la clase política. Mientras más desacreditamos la clase política, desacreditamos la gobernabilidad y lo que vamos es creando una crisis. Los gobiernos se cogen es para resolver problemas. Es para resolver problemas, es para gobernar, es para echar para adelante. Es para echar para adelante, no es para estar estancado con un denuncismo, para echar para adelante haciendo las cosas bien hechas. Pero tiene que haber esa postura de colaboración en todas partes. Tiene que haber esa postura de colaboración. Porque yo no estoy aquí, ¿para qué yo estoy aquí? No, yo estoy aquí porque soy antisistema. Entonces yo vengo aquí a mi campaña antisistema. Pero coger una gente que es antisistema, yo no sé qué es lo que se espera. Y te lo dice.
y te lo dice. Entonces, bueno, ya veremos ahí cómo se resuelve este asunto de la Cámara de Cuentas con estas propuestas que hay ahí tan interesantes, sin olvidarse los PRMistas, que los que están gobernando son ellos. Y como son ellos los que están gobernando, son ellos los que tienen que buscar un esquema en el que puedan gobernar. En el que puedan gobernar, no en el que puedan hacerse la vida imposible. Porque si ellos mismos van a gobernar para hacerse la vida imposible, bueno, en definitiva se irán de ahí porque no van a hacer nada. No van a hacer nada. Y cuando entonces se esté midiendo por resultado, no hicimos nada. Nos tocaba ejecutar 10,000 millones en enero. ¿Cuánto ejecutamos? 800 millones de pesos. Nos tocaba ejecutar 10,000 millones de presupuesto en febrero. ¿Cuánto ejecutamos? 1,000 y pico. Nos tocaba ejecutar 10,000 millones en marzo. ¿Cuánto ejecutamos? 3,000 y pico. En definitiva, no estamos ejecutando un 30% del presupuesto. No lo estamos ejecutando. Y yo no sé si eso se puede considerar eficiencia. Tal vez lo presenten después como un plan de ahorro, pero en resultado, esos planes de ahorro, entonces muestran pocas realizaciones. Cambio y fuera.